comentaba Juan, pues ya tengo un tiempo perteneciendo a la comunidad. Voy a cumplir 16 años este año que he estado en la comunidad. No son los mismos años que tengo como caballero nombrado. Como caballero nombrado debo de tener cerca pasaditos los 10 años. Entonces, pues bueno, pues han sido probablemente los mejores años de mi vida, ¿verdad? Estos 16 años también marcan un poquito mi conversión. Pero para meternos de lleno al tema, porque seguramente el tiempo es limitado, les platico un poquito acerca de la iniciativa y lo que preparé para ustedes, ¿verdad? Cuando Salvador me invitó, me proponía un tema que se titulaba Vivir la Semana Santa desde la perspectiva de los caballeros de San Miguel Arcángel. Y entonces, pues bueno, a mí se me hace ideal el tema, sobre todo por la época, y encantadísimo de compartir con ustedes esto. Para meterme de lleno, yo les propongo este tema, abordarlo como en 4 partes, 4 capitulitos. El número 1, quiero como meternos a un contexto de la Semana Santa. ¿A qué se parece la Semana Santa? Ahorita que entremos de lleno a eso, ustedes van a identificar claramente lo que les quiero decir. El segundo punto es un poquito mi testimonio. Tiene que ver con la Semana Santa. Para mí, precisamente un miércoles santo se marcó un antes y después en mi vida con respecto a mi vida espiritual, a mi acercamiento a la iglesia y demás. Entonces, esa es la segunda parte de esta plática, que yo espero que el testimonio de alguna manera les sirva a cada uno de ustedes para ubicarlo también en su vida. Tercero, hay un tema que quise preparar, que le quise llamar Buscando Identidad y Vida Auténtica. Y por último, cerramos hablando de Ahora es nuestro tiempo. Entonces, si les parece, pues sin mayor preámbulo, me meto de lleno a platicar acerca de esto que preparé para ustedes, ¿verdad? En principio, yo quisiera entrar en el contexto de la Semana Santa. ¿A qué se parece la Semana Santa? Y hice una especie como de analogía. Quisiera decir una cosa brevemente como introducción. La iglesia no es algo en realidad que heredamos de generaciones pasadas o que se transmite de generación en generación por nuestros predecesores. Realmente la iglesia es algo que Dios le confía al hombre y que está en calidad de préstamo para las futuras generaciones. Entonces, es importante para meternos de lleno a hablar de la Semana Santa, entender este concepto, porque de repente nosotros somos católicos sin darnos cuenta por una prueba social. No sé si se le llama prueba social porque como mucha gente cree y nacemos en el seno de una familia católica, pues nosotros también creemos, ¿verdad? Pero de fondo nunca nos hacemos preguntas que comprometan nuestra vida. Y vamos por la vida caminando, celebrando ciertas tradiciones, pero la iglesia no es eso. La iglesia no la heredamos de generación en generación como una tradición. La iglesia es algo que Dios nos confía a nosotros. Ese es, primero tenemos que empezar por decir esto. Entonces, pues ya desde aquí el contexto de las cosas que vamos a platicar cambian. Ahora, para decir a qué se parece la Semana Santa, quiero yo hacer un pequeño cuentito y está muy relacionado con la época que estamos viviendo. Miren, por un momento, si me ayudan con su imaginación, imagínense que esta pandemia que estamos viviendo, el coronavirus, se hace más grande de lo que se supone y realmente la humanidad empieza a vivir una crisis grandísima. Las muertes empiezan a aumentar por doquier, los enfermos al extremo, y resulta que la medicina no lo había considerado, pero el coronavirus traía de fondo un grave problema para la humanidad. Y esto se agrava, se agrava, se agrava, se agrava, se agrava, y cada vez son más los contagiados, la gente sufriendo, la gente muriendo, y se pone muy fuerte. Y de repente por ahí llega una noticia, nos llega una noticia que una comunidad médica ha descifrado un código genético del virus y que se puede hacer propiamente una vacuna.
pero se necesita conseguir una sangre de alguien que de entrada no haya sido infectado, una sangre muy especial. Y entonces toda la comunidad médica se pone en búsqueda de dicha sangre y empieza a haber pruebas de laboratorio por todos lados, en el mundo entero, asistiendo o pidiéndole al pueblo asistir a los hospitales para hacerse la prueba. Y quien no asista, la comunidad médica junto con el ejército van a las casas a buscar, porque en el mundo hay personas que tienen esa sangre y de ahí se puede hacer la vacuna. De pronto, tú estás en el hospital, asistes por el llamado de las autoridades, vas con toda tu familia, a todos le sacan sangre, esperan las pruebas de laboratorio y de repente la noticia que el mundo esperaba, menos tú. La sangre de tu hijo es la sangre perfecta. Es una gran noticia para el mundo. Acaban de encontrar la sangre de donde va a provenir la cura para esta enfermedad, para esta pandemia. Y con esa sangre va a poder construir los laboratorios y la ciencia, la medicina. Evidentemente, esto es un choque y un problema de conflicto muy grande porque es tal la magnitud del problema que es necesario extraerle a tu hijo la sangre de su cuerpo. No es una muestra. Hay que extraerle la totalidad de la sangre. Y de repente estás ante una disyuntiva. ¿Qué vas a hacer? Imagínense todas las preguntas que podrían venir alrededor de esto, ¿no? Se tiene que sacrificar tu hijo para salvar al mundo. Y entonces, pues bueno, en medio de esto y con discernimiento de bien mayor o el mal menor, y mucha oración y con mucho amor, deciden dar el paso y tu hijo se sacrifica. Le extraen la totalidad de su sangre y con esto se genera la vacuna que va a salvar al mundo y se le aplica a todo el mundo. Necesitamos un poco de imaginación para que este cuento ayude. Al final se salva el mundo. Y bueno, pues ha pasado una semana de este asunto, se organiza una ceremonia en todos los países del mundo en honor a tu hijo por su fenomenal aportación que hizo. Entonces, en esta ceremonia se hacen estatuas e imágenes de tu hijo, la gente va a salir a los parques y bueno, pues el gobierno está organizando todo aquello. Sin embargo, llega el día de esa celebración y para asombro tuyo te das cuenta que algunos ni siquiera se dieron cuenta de que se iba a celebrar. Es más, ni siquiera se dieron cuenta del sacrificio de tu hijo. Saben que alguien dio su sangre para salvar al mundo, no conocen a tu hijo. Algunos otros se dieron cuenta, pero no se molestaron en ir a la fiesta, en salir a las plazas, en ir a la misa en su honor. Otros piensan que es aburrido hacer esta ceremonia, que tienen muchas ocupaciones, etcétera. Y entonces te das cuenta que son muy pocas personas alrededor del mundo los que de alguna manera celebran esta maravillosa acción que tu familia hizo por la humanidad. Muy pocos lo agradecen inclusive. Entonces, ¿qué pasa si tú te das cuenta que esto no significó nada para mucha gente, para la gran mayoría? Esto a mí me ayuda mucho a contextualizar el significado de la Semana Santa. Si lo viéramos desde la óptica de Dios Padre, podríamos entonces entender desde el corazón el gran amor que Él nos tiene. Y podríamos entender la falta de respeto y de amor que significa nuestra indiferencia ante este gran acontecimiento y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente un contexto y la mayoría de los ejemplos, aunque ayudan, a veces, pues imagínense que todavía esto es mucho más grande, porque el sacrificio, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, no solamente sirvió para la redención
de los hombres de esa época, sino sirvió para la redención de los hombres de todas las épocas. Cristo salvó con su muerte y su pasión al mundo. Es un misterio grandísimo. Y cuando digo misterio, también estoy tratando de decir que es un acto de fe. Es un misterio grandísimo, no nos cabe. No es posible que podamos o queramos obtener todas las respuestas en una charla o en un pensamiento o de un libro. No existen, es un misterio. Y como misterio, si vemos nosotros el significado de misterio para la iglesia, pues dice que un misterio es algo que nosotros podemos conocer solamente parcialmente. Es decir, de un misterio conocemos algunas cosas, pero no todas. Entonces la iglesia acepta que muchas de las realidades del hombre las conocemos parcialmente. Y miren, desde el punto de vista científico también así es. Puedo hablar de cosas materiales como la profundidad del mar. Desde el punto de vista científico no hemos llegado a tocar el fondo del mar. Todavía hay lugares en el océano donde el hombre no ha podido sumergirse lo suficiente. ¿Sí? Ya ni qué decir de las galaxias o de las estrellas. Esas son realidades materiales. No se diga de aquellas realidades espirituales de las que nuestra vida está involucrada. Tampoco, o sea, son cosas de las que el hombre no va a conocer en su totalidad. Y por esto son misterios. El misterio de la redención de nuestro Señor Jesucristo es algo que nosotros podemos conocer parcialmente. Y en medida en que nosotros lo celebramos, vamos conociéndolo más. En medida en que no lo celebramos, nos vamos distanciando más. Y fíjense, probablemente aquí ustedes pueden recoger la primera línea de acción, ¿verdad? Como si de repente estuvieran ustedes haciendo algún apunte, dirían, bueno, pues una forma de vivir la Semana Santa es ese sentido de profundizar en el misterio de Cristo, en el misterio de la redención, de su pasión y de su muerte, para yo ir comprendiendo el significado de este valioso sacrificio. Necesito celebrarlo, porque de no celebrarlo, lejos de no comprenderlo, más bien me voy a alejar de esa situación. Cada vez que me alejo, me es más difícil verlo con claridad. Esto es obvio, ¿verdad? Nosotros nos alejamos de un objeto y empezamos a perder el detalle fino de ese objeto. Yo tengo enfrente un florero y puedo ver, en medida en que estoy cerca, muchos detalles de la flor, el color del pétalo, detalles del tallo, la tierra, si hay un pequeño insecto. Y en medida en que yo me voy alejando, pues sigo viendo probablemente la flor, pero voy perdiendo el detalle. Lo mismo sucede con el misterio. Por eso el tiempo cairológico de la iglesia siempre está reviviendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la Semana Santa es necesario siempre estarla viendo de cerca y viviendo de cerca para poder ir poco a poco comprendiendo ese misterio. Entonces, esa es la primera línea de acción, ¿verdad? Cuando nosotros nos preguntamos qué significa vivir la Semana Santa desde la perspectiva de los caballeros de Miguel Arcángel, tendríamos que poner en la lista el primer enunciado, que es acercarme al misterio de nuestro Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo me dé la gracia de conocer más el misterio, ¿verdad? Y es un acto de humildad, es un acto de humildad. Con un poco de soberbia, pues más bien nos vamos a alejar, no vamos a encontrar sentido. Entonces, con esto le doy así como un palomazo a este primer tema. ¿A qué se parece la Semana Santa? Y contextualizándola. Me meto de lleno a hablar de mi testimonio, que tiene que ver con la Semana Santa, y es necesario aquí atarlo, porque eso me va a ayudar a agarrar un poquito de vuelo para el final. Fíjense que así rápido les platico que de alguna manera nosotros nos convertimos en aquello que celebramos todos los días, en aquello que son nuestros hábitos, ¿verdad? En eso nos convertimos, sin lugar a dudas.
Si nosotros todo el tiempo estamos trabajando, somos workaholics, ¿verdad? Si todo el tiempo estamos descansando, pues, somos flojos o estamos cansados. Es lo que celebramos, en eso nos convertimos. Eso no cabe duda. Yo hace 16 años tenía la misma empresa en la que hoy trabajo. Yo soy socio de una compañía. Yo vengo de muy abajo, ¿verdad? Mi familia era muy humilde, muy pobre. Y de alguna manera, a cierta de mi vida, yo me obsesioné con hacerme rico, con salir de esa pobreza. Y fue una obsesión por completo, ¿verdad? Y me puse de lleno a formar una compañía de tecnología dedicada a la transformación digital. Me metí de lleno y mi obsesión llegó a grados pues insospechados, ¿verdad? Trabajaba jornadas de 16 horas, dormía muy poco y lo hacía hasta con gusto, ¿verdad? Llegaba a mi oficina a 7 de la mañana, me daban 10, 11, 12 de la mañana y si había trabajo pendiente, pues aquí de madrugada. Y así estaba acostumbrado y me iban las cosas bien. Me casé y un día después de ya 2 años de casado, precisamente un día de Semana Santa, estaba yo muy desesperado. Estaba un poco ansioso, ahora entiendo que estaba ansioso por nada, porque había venido un bajón en ventas y en el flujo y en la cobranza, lo normal. Yo creo que todos ustedes han pasado por este tipo de situaciones. La Semana Santa hace como un paréntesis en los negocios, ¿verdad? Y a muchos nos baja mucho el flujo de trabajo. Entonces, yo obsesionado por lo que era un workaholic, solamente pensaba en generar dinero y vaya, cabe decir que a lo mejor no era una mala persona, simplemente el centro de mi vida era el éxito laboral y profesional, ¿verdad? Y entonces, en plena Semana Santa, recuerdo que mi esposa estaba embarazada, estábamos a 2 semanas de dar a luz a nuestra primera hija, y yo empecé a quejarme mucho y a blasfemar. Mi esposa pasó por mí como aquello de las 7 de la noche, íbamos para la casa, me subí al carro y desde que me subí empecé a decir una santa de tonterías. Me acuerdo así diciendo algunas palabras, decía yo, no sé qué hacemos nosotros dando libres los días de Semana Santa. De entrada nadie va al templo, es puro cuento. Todo el mundo se da vacaciones y todo el mundo anda en la pachanga. Estos días no son obligatorios por ley, yo ya no los voy a volver a dar y que quién sabe qué, nadie festeja la Semana Santa, pura ridiculez y deberíamos de ponernos a trabajar, pues estamos todos fregados y así iba, todo el camino así me fui, dando despotricando lo que mi cerebro pensaba, ¿verdad? Llegué a la casa, ya no vivo en esa casa, una casa que teníamos antes, y cuando llegamos vimos que no había luz, ya estaba anocheciendo y no había luz, pero los vecinos sí tenían. Entonces en esa época todavía teníamos nosotros un teléfono análogo de los que no ocupan luz, marcamos a Comisión Federal de Electricidad y la chica de la Comisión Federal de Electricidad me dijo, pues mire, sabe que no tenemos reporte de que no haya luz en la zona, lo más seguro es que es un problema en su casa. Quizá se ha de haber zafado la cometida. Sería bueno que se fijara. Yo voy a levantar un reporte para que vaya una cuadrilla, pero me ayudaría si se fija y si comprueba que se zafó el cable de la cometida, nos llame del número de reporte y nos diga. Algo así me dijo la señorita, fue ya hace muchos años. La cuestión es que yo cuelgo, me salgo, trato de ver la cometida de la casa que está conectada al poste, no se ve nada, había un árbol muy frondoso que tapaba todo. Y entonces se me ocurre empezar a escalar la reja del portón para tratar de meterme al árbol y ver la cometida. Y al llegar al final de la reja, agarro la cometida, porque de ahí me iba a pescar para dar como un brinco, y ¡pum! Me quedo pegado. Me electrocuté. Yo en esa época no sabía, después supe, me quedé pegado con la 110 y resulta, para quienes saben más de electricidad, a lo mejor me pueden ayudar a confirmar esto, pues resulta que el voltaje de la 110 pues, te deja atrapado, ¿verdad? Voltajes más grandes te empujan, te sueltan y me agarró y hagan de cuenta que inmediatamente yo me di cuenta que estaba ante una situación de la que yo no podía salir. No me sentía ni con fuerza, no podía ni siquiera yo articular movimientos. Simplemente estaba pegado, me sentía yo así temblando, no me dolía nada, cabe aclarar. Y bueno, pues en un momento dado de mi vida en ese momento empecé a ver como fotos
no sé si han visto ustedes esos lentes que le das clic y te aparecen fotos. Bueno, imagínense que así empecé a ver fotos mucho de mi mamá. Yo comprendí que me iba a morir, no tenía nada que hacer. En mis adentros recuerdo que dije una frase, yo decía, que ya pase, que ya pase, que ya pase. Y de repente empecé a oír el grito de mi esposa a lo lejos, que me decía, no te me vayas, no te me vayas. Yo estaba en altura, ¿verdad? Ella, no había manera de que ella ni siquiera me alcanzara. Además, ella estaba embarazada. Y me gritaba y yo la escuchaba muy lejos. Para no hacerles el cuento largo, de repente me solté, como si me expulsara, pegué en el borde del techo de la casa y del techo fui a dar al piso. Un súper trancazo. De una manera providencial, iba pasando una ambulancia en ese momento de la M que iban a recoger a un ancianito a 2 cuadras de la casa. Mi esposa la detiene, los paramédicos me observan, dicen, este cuate se está muriendo, trae una enorme taquicardia, a ver qué pasó, le electrocuté, dicen, vámonos al hospital. Y pues entiendo yo que había una situación muy grave, sin embargo yo no podía hablar, sentía mucho frío, un problema muy grande. Entonces, para no hacer esto muy largo, les cuento que llego al hospital con un problema en mis cervicales por el golpe, trazas de sangre, y los doctores me decían que bueno, que yo fui un conducto de la electricidad, que mi corazón de alguna manera se convirtió en una especie de alternador, ¿verdad? Por ahí pasó la energía y que mi corazón estaba sufriendo una arritmia cardíaca, una especie de taquicardia, y que había grandes posibilidades de que me pasara ahí algo, un infarto o algo. Entonces, así pasé la noche y al otro día amanecí bien. Al otro día, como cosecha de yo me sentía con mucha fuerza, mi corazón había entrado en ritmo, las trazas de sangre se habían quitado, lo que les parecía a los doctores simplemente asombroso. Y lo más asombroso aún que las cervicales que habían sufrido una especie como de doblez o algo, pues estaban correctamente. Para no hacerles más largo esto, a las 10 de la mañana me dan de alta, salgo, y a partir de allí empezó una inquietud muy fuerte en mi vida. Viví la Semana Santa de una manera diferente, no fui a los oficios. Yo en esa época, yo no estaba cerca de la iglesia, era un católico alejado. Me resistía a la felicidad que significa estar plenamente adherido a Dios, a la iglesia. Entonces, bueno, pero la viví en casa y poco a poco este evento me hizo reflexionar muchas cosas. Me di cuenta, por ejemplo, y me empezó a preocupar mucho, que todos mis planes se habían ido a la borda en segundos, que había estado a punto de morir y que yo no lo pude controlar. Y además, morir de una forma ridícula para mí en ese entonces, o sea, algo en lo que yo no tenía que ver, electrocutado, jamás pensé morir así. Cuando íbamos en la ambulancia, camino al hospital, recuerdo que hice una pequeña oración. Fue lo único que hice de oración. Y dije, Dios mío, déjame conocer a mi hija. Solamente quiero conocerla. Y bueno, pues se me cumplió. Ahora tengo 4 hijos. Conocí a ella y a otros 3. ¿Qué pasaba en mi vida? Pues bueno, yo era una persona que no había encontrado el sentido de la Semana Santa. Para mí la Semana Santa era un estorbo. Así lo digo. Era un estorbo, como creo que lo es para muchísimas personas. O como para otras, la Semana Santa es una oportunidad para vacacionar, o para otras descansar y hacer cosas en la casa. Pero para muchos de nosotros, la Semana Santa no tiene el significado verdadero, el verdadero llamado al que todos debemos de acudir, que es profundizar en el misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Porque de esa manera podemos entender el amor y la misericordia que Dios nos tiene. De esa manera podemos comprender de forma amplia el significado del mal, el rol de los hombres. Entonces, pues bueno, yo de alguna manera, este testimonio mío, que de ahí inicia para mí un proceso de conversión, es más largo, lo que me va pasando, empiezo yo a sentir mucha intranquilidad, mucha inconformidad con mi vida, se me hace muy claro el vacío que yo tenía, y eso de alguna manera me fue conectando hasta llegar a la iglesia y de ahí conectarme con los cabellos de San Miguel Arcángel.
Bueno, pues mi vida cambió de manera exponencial, ¿verdad? Jesús se volvió el centro de mi vida. Esto no significa que el trabajo, mis proyectos laborales han dejado de tener importancia, pero tienen la importancia que merecen o que creo que merecen. No les doy más, tampoco les doy menos. Jesús se convirtió en el centro de mi vida y eso hizo que cambiara muchas cosas, muchos defectos de carácter, ¿verdad? Por ejemplo, yo era una persona muy iracunda, fácilmente podía ofender a alguien, aunque no soy alguien violento, pero sí soy alguien que grita, soy alguien que tiene facilidad de palabra y que puede ofender con facilidad a alguien. Y bueno, yo pienso que mi vida, de no haber cambiado, hubiera sido un desastre. Hubiera sido un desastre. Probablemente yo hubiera terminado mal con mi esposa, maltratando a mucha gente, exigiendo cosas muy fuertes por tal de ganar mis metas y objetivos, cosas como esta, ¿verdad? Cuando pones a Jesús en el centro de tu vida, entonces lo que está alrededor empieza a gravitar alrededor de él. Y eso probablemente es la segunda línea que rescatar, ¿verdad? Decíamos que la primera línea era que vivimos la Semana Santa con el afán de comprender el misterio de la salvación de Jesucristo, el misterio de su pasión. Y la segunda es hacer realidad que Cristo es el centro de nuestra vida. Eso es necesario, pero hay que tangibilizarlo. O sea, nosotros no podemos decir de los dientes para afuera que Dios es el centro de nuestra vida, si no se materializa. Es necesario que nosotros seamos objetivos con estas acciones, ¿verdad? Y seamos congruentes. Entonces, desde la perspectiva de los caballeros de San Miguel Arcángel, vivir la Semana Santa tiene que ver además con esa congruencia, con esa intención de poner a Cristo en el centro, de no ignorarlo más y de no ver la Semana Santa como una oportunidad para vacacionar o hacer aquellas cosas de las que no teníamos tiempo, o de ir a visitar a quien no visitábamos. No, no, no. La Semana Santa tiene como objetivo poner a Cristo en el centro, vivir alrededor de él, ¿verdad? Y dejar que entonces obre el Evangelio, ¿sí? Dejar que entonces sea Dios quien nos moldee, no resistirnos a esa felicidad. Y entonces con esto doy pie para entrar a esta tercera parte de la plática que tiene que ver con buscar identidad, tiene que ver con la vida auténtica. ¿A qué me refiero con esto? Miren, como católicos, hoy más que nunca tenemos que luchar por establecer una identidad positiva en nuestra sociedad. Los católicos, de alguna manera y por muchos motivos, no tienen necesariamente una identidad positiva. ¿A qué me refiero? Los medios de comunicación y muchas personas se han encargado de hacer ver al catolicismo como diferentes cosas. Hablan de los abusos de los sacerdotes, hablan de las riquezas del Vaticano, con facilidad se enjuicia a aquellos católicos que tratan de acercarse a la iglesia, se les enjuicia con lupa. Y bueno, pues así hay muchas cosas que han causado una especie de crisis de identidad. Y se siente cuando vemos cómo las vocaciones bajan, cómo cada vez hay menos hombres en las iglesias, los jóvenes de hoy no se acercan con facilidad a Dios. Hay una crisis de identidad. ¿De qué manera nosotros podemos hacer algo por establecer una identidad vibrante para el catolicismo del mundo actual? Entendiendo que la iglesia no es una tradición que seguimos de nuestros padres y abuelos, sino es una herencia de Dios, es un encargo de Dios. ¿Qué podemos nosotros hacer desde nuestra trinchera? Estas son preguntas que en este momento nos deben de retar como individuos, como católicos, como comunidad parroquial y como familia. Nos debe de retar.
¿Qué vamos a hacer para que esta identidad sea vibrante, para que contagie, para que sin palabras evangelicemos? Recordando por ahí una frase que leí en un tiempo, alguna vez, y no recuerdo dónde la leí, pero se me quedó muy bien grabada la frase, que en un momento San Francisco de Asís estaba invitando a unos discípulos de su orden a ir a evangelizar, y les dice, vayan y evangelicen por esos pueblos por los que van a pasar, evangelicen a todo el mundo. Y si es necesario, hablen. Pues es que evangelizar no es hablar. Evangelizar es actuar. Es tu ejemplo. O sea, a nadie tendría que preocuparle porque no tiene facilidad de palabra o porque no es alguien letrado o un conferencista. No, 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 no. Es nuestro ejemplo, es nuestro testimonio, el que como individuos católicos hará que vibren las personas que están a nuestro lado. Entonces, hay que entender esta aventura de la salvación. Hay que entenderla. Hay que encontrar esa identidad. Los caballeros San Miguel Arcángel y la comunidad apostólica de María Siempre Virgen nos ayudan a encontrar esa identidad, a encontrar un lugar en la iglesia, a sentirnos hombres, padres de familia con una misión que por excelencia es más importante que todas las otras que podemos tener, como es el trabajo, la salud, el cuidado de la propia familia. Entender que todo está en manos de Dios. Por mucho que nosotros nos esmeráramos en cuidar a nuestra familia, si no contáramos con la protección de nuestro Señor, nada somos. Por mucho que nosotros nos esmeráramos en prosperar y generar riquezas, si no contáramos con la bendición de Dios, de nada sirve. Entonces, encontrar esa identidad y tener una vida auténtica es una misión que requiere de una atención constante. Me refiero a un enfoque, un objetivo. No puedes picar aquí, picar allá y luego más acá. No, requiere un objetivo. Y con esto no me refiero a que no tengamos hobbies, ni placeres, ni nada. No, no, claro, vemos fútbol o básquetbol o béisbol y trabajamos, todo está bien. Pero eso no significa que nuestro objetivo esté perdido. Mi objetivo es la vida en Cristo. Mi objetivo es seguir a Cristo. Entonces, pues bueno, yo en este momento, cuando hablo de esa identidad, de la vida auténtica, me lo imagino de una manera. Digo, los católicos de hoy deberíamos de preguntarnos, ¿quién fueras tú si regresaras el tiempo y estuvieras en los días de la pasión de Cristo? ¿Quién fueras? ¿Qué tipo de personaje fueras? ¿Un soldado romano? ¿Fueras del Sanedrín? ¿Fueras un discípulo de Cristo? ¿Fueras alguien que ni siquiera fue al evento, que se la pasó en su casa, que se enteró, que ni se enteró? ¿Qué rol juegas? ¿Quién te imaginas que fueras? Es más, mejor aún, si tú hubieras nacido en la época de Cristo, ¿quién fueras? Y bueno, miren, la realidad es que la misma persona eres hoy. La misma. Si tú te pones en el lugar, pues, de ese indiferente que supo qué está pasando, por qué hay tanta algarabía en la calle. Ah, pues es que van a crucificar a unos ladrones y al que se hace llamar Mesías. Después algo cuando pasen el tumulto. Pues hoy vas a ser de las personas seguramente que llega la Semana Santa y pues no te paras ni en la iglesia, ¿verdad? Este es un evento al que le sacas la vuelta y haces otras cosas. Si tú en aquella época hubieras sido alguien del Sanedrín, un Judas, un soldado, pues seguramente tú hoy en esta época serías del tipo de persona que maldicieras la Semana Santa, que la vieras como un estorbo, que le hicieras una publicidad negativa. Es decir, exactamente lo mismo, coronando a Jesús con espinas, azotándolo, escupiéndole,
¿Qué diferencia hay? Y pues probablemente, si tú eres en aquella época de aquellas personas piadosas que se acercaron, quizás se atrevieron en medio de los tumultos a gritar, libérenlo, es inocente, o ¿por qué no? Fuiste como aquel hombre que le ayudó a cargar la cruz. Pues bueno, a lo mejor en esta época eres el equivalente a esas personas que van a misa, que tratan de hablar bien y positivamente de los oficios de la Semana Santa, que asisten al sacerdote, que procuran hacer obras de caridad, que reflexionan, que se meten en la pasión, ¿verdad? Y probablemente también puede ser como muchos de los apóstoles, ¿verdad? Corrieron. Puede ser que, pues a lo mejor es una persona súper comprometida con la iglesia, con los caballeros, pero llega la Semana Santa y a correr, que no te regalen por ahí un boleto de avión y unas vacaciones o que salga una gran película o etcétera, a correr, a correr. ¿Verdad? Entonces, pues no sé, yo creo que todos podemos generar alrededor de eh, especie como de analogía, podríamos generar muchos comparativos y tratar de buscar una identidad, ubicarnos. Y luego entonces entender que Dios nos da siempre una oportunidad para tener una postura, ¿verdad? Que cada año se renueva. Y así entonces el catolicismo se vuelve para nosotros un estilo de vida. Eso es. No es una religión o una secta o una serie de reglas que cumplimos en la liturgia necesariamente, que es lo que a veces normalmente tienden a concluir las mentes pequeñas que se han dado poco espacio para conocer la Semana Santa y sus oficios, con espíritus todavía más pequeños que tratan de captar la esencia del catolicismo leyendo un libro o viendo una película o el canal de National Geographic, cosas que a veces desprestigian y que a veces hacen que caiga por los suelos el sentido de la Semana Santa. El catolicismo es más que una religión. El catolicismo no es un movimiento nada más. No es así. No es un deber, no es una obligación, no es una tradición. Como lo dijimos al principio, el catolicismo no es algo que heredamos de nuestros padres. El catolicismo es algo que Dios nos confió. Es un estilo de vida, es una forma de ser. Esta es orgánica, o sea, no naces así. Tú te vas formando. Los eventos que están alrededor de ti te van formando también, van influyendo positivo o negativamente. Tu carácter. Entonces, esto que estoy diciendo para mí me parece vital para entender la forma en la que un caballero de San Miguel pretende vivir la Semana Santa. ¿Sí? Es buscando identidad. Esa es probablemente la tercera línea que deberíamos por ahí de apuntar. Buscando identidad, buscándola, por supuesto. ¿Quién soy? ¿Quién soy en medio de la pasión? ¿Quién soy? ¿Cuáles cosas de mi vida y de mis actitudes abofetean a Cristo? ¿Cuáles le escupen en la cara? ¿Cuáles lo hieren con espinas o con azotes? ¿Cuáles me hacen indiferente, verdad? Esa identidad es esencial para transformarnos y para dejar que Dios nos transforme, ¿verdad? Nosotros no podemos imitar a Jesucristo y al mismo tiempo seguir siendo como somos. Imitar a Jesucristo requiere una conversión y una transformación, ¿verdad? Y precisamente el catolicismo es anhelar esa conversión. Fíjense, el catolicismo no es de aquella persona que se siente perfecta y por perfecta entonces va a misa y por perfecta vive la Semana Santa. No, el catolicismo es de aquella persona que anhela
anhela transformarse, anhela convertirse, anhela amar a Dios, anhela corresponder a Dios, anhela dar respuestas con su vida. Y entonces va y vive la Semana Santa. Y entonces va y vive los oficios. Y entonces va y reflexiona. Esto no significa en ningún momento que de manera física, emocional, intelectual y hasta espiritualmente vayamos a estar atacados. O sea, nos vamos a sentir cansados y emocionalmente vamos a querer a veces hacer otras cosas y nos van a brotar a veces nuestros defectos y podemos tener un pleito y discusión y puede darnos hambre y no querer vivir el ayuno y tener compromisos sociales. A veces en nuestra propia familia no lo viven con la misma devoción y piedad que nosotros y pues hay un conflicto, ¿verdad? Hay un conflicto, los hijos y la esposa quieren jalar para otro lado y tú quisieras. Entonces vamos a estar en medio de eso, ¿sí? Y de alguna manera tenemos que buscar poco a poco esa transformación para ir transformando nuestro ambiente de una manera sutil, sin prisas, ¿verdad? De repente, pues hay esos desequilibrios, ¿verdad? Que nos sentimos convertidos y luego queremos convertir a toda nuestra familia de ya, y no siempre es así. Yo cuento con una esposa maravillosa que siempre me ha seguido en ese sentido. Es más, ella me apoya y me empuja, pero tengo el testimonio de muchísimos amigos que no les pasa así en su casa, que es al revés, ¿verdad? Que a la esposa se les hace que esto es un tema pasado de lanza, ¿verdad? Que tachan el fanatismo. Y entonces la esposa trata de hacer una resistencia, un equilibrio al otro lado. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que en esos momentos en los que tú estás vivo, en plenitud, viviendo tu religiosidad, tu espiritualidad, es cuando estás cambiando, estás creciendo, estás explorando. ¿Y qué pasa? Pues no todo es como tú esperabas. El ambiente alrededor no beneficia. Sin embargo, esto también es una tentación que hay que identificar. Y tenemos que vivir esa vida auténtica sin forzar. Dice, Dios no forza la naturaleza, ¿verdad? Es un excelente ejemplo. Vamos, Dios nos llama de manera constante. Dios nos llama, más bien dicho, a constantemente a una nueva vida. Es decir, Dios no nos cambia a la perfección de un momento a otro. Él pudiera hacerlo, pero no es así. Constantemente son pequeños avances que en el fondo significan grandes, grandes cosas. Nos invita continuamente a sitios más grandes, espiritualmente hablando. Entonces, pues bueno, esta parte de buscar la identidad y llevar una vida auténtica es esa tercer línea, ¿verdad? De cómo los caballeros deben de vivir la Semana Santa. Estás buscando la autenticidad. Estás buscando una identidad, buscándola, nunca pensando que ya lo lograste, no importa tu edad. No, eso es un grave error para el catolicismo, pensar que ya llegó a la meta. Y por último, bueno, como cierre de esta plática, yo le puse el titulito de decir, ahora es nuestro tiempo, ¿verdad? Ahora es nuestro tiempo. No estamos hace 2000 años, ahora es nuestro tiempo, así como está ahorita, con coronavirus, haciendo calor, en una situación económicamente grave para algunos, para otros no, y este es nuestro tiempo, así. Entonces la Semana Santa nos permite aceptar esa misión encomendada, aceptarla y irla entendiendo, ¿verdad? Que es necesario entenderla para poder entonces intentar transformar el mundo, nuestra familia, nuestros ambientes. Entonces, es demasiado fácil decir que estos tiempos son más difíciles que otros. Eso es muy fácil. Cada tiempo ha tenido sus propios desafíos, sus propios retos, y los hombres de cada época han visto diferentes distracciones
la humanidad no enfrenta las mismas cosas, ¿verdad? Ha habido épocas de guerra, de hambruna, ha habido épocas de prosperidad, ha habido pues grandes crisis en el mundo y la iglesia sigue ahí, ¿verdad? Se ha mantenido. La tentación en esta época se puede disfrazar con distintas máscaras, ¿verdad? Pero en el fondo, en esencia, son las mismas cosas. Es alejarnos de Dios. Entonces, pues bueno, sin mucho más que decir, la perspectiva de los caballeros de San Miguel Arcángel en la Semana Santa incluye en esta cuarta línea entender nuestros tiempos, entenderlos con humildad, ¿sí? Entender que el mayor sacrificio que ha habido en la humanidad ha sido el de Dios. Nada lo rebasa, aunque hay sacrificios heroicos. Podemos ver en el cine historias de papás o de mamás, de soldados, de políticos, de empresarios, gente que ha hecho sacrificios enormes por la humanidad, pero ninguno como el de Dios, que siendo Dios se anonadó y tomó la humanidad completa en su espalda, ¿verdad? Siendo inocente. Entonces, pues bueno, la Semana Santa está llena de eventos, oficios que nos van a permitir adentrarnos, ¿verdad? Mañana empezamos, mañana jueves, dice el recorrido de los 7 templos, ¿verdad? Y pues a lo mejor, no a lo mejor, lo más probable es que no podamos asistir a ese recorrido al que tradicionalmente se hace. Yo voy desde hace algunos años, voy siempre a recorrer los 7 templos de Monterrey. Pues mañana los recorreré. Me pasaron por ahí un documento, dice los 7 espacios para hacer en la casa el recorrido. Se puede hacer y se pueden hacer las oraciones. Y luego vivir el oficio del Jueves Santo, la última seña de nuestro Señor, donde nos regala el alimento de la vida, la Eucaristía. De alguna manera prepara a los apóstoles, lo traiciona Judas, porque es en la última cena donde Judas pues se aleja, ¿verdad? Se va al Sanedrín, donde Pedro se envalentona y quiere convencer a nuestro Señor Jesucristo de no pasar por ese cáliz. Le asegura jamás traicionarlo y resulta que en unas cuantas horas pues, lo iba a traicionar de palabra, ¿verdad? Iba a negar que lo conocía. Y bueno, pues el jueves Santo nos adentra en la pasión de nuestro Señor, en ese misterio, ¿verdad? Hay muchas cosas, me quedo corto, por supuesto, muy corto, de todo lo que hay que comprender de esta fiesta, ¿verdad? De cómo se celebra, del oficio completo, del significado de la última cena, de cómo Jesús nos salva sirviéndonos, ¿verdad? De cómo lava humildemente los pies de sus apóstoles para indicarles el estilo de vida que era servir, para indicarles cuál es el estilo del verdadero liderazgo, un liderazgo que no se aprovecha, que no se sirve de los demás, sino que sirve a los demás. Y así como esto, ¿no? Yo creo que no terminaríamos nada más de hablar del Jueves Santo. Y enseguida, pues luego vienen los oficios del viernes, que la tradición celebra el Via Crucis, un espectacular momento para recordar ese camino de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde que es arrestado hasta que es crucificado. En muchos lugares pues se escenifica y se hacen obras grandiosas de teatro por las calles y en las parroquias, tratando de ejemplificarlo. Sin embargo, es algo que más allá de eso se tiene que comprender desde el corazón, ¿verdad? Porque esto que pasó, pues tiene, en cada segundo tiene amplísimos significados, ¿verdad? La película de Mel Gibson pues, nos ilustra un poquito, ¿verdad? Pero aún esa película se queda corta para la dimensión de lo que significó. Después, el mismo Viernes Santo, más tarde, pues viene
la celebración, que le llaman mucho la celebración de las 7 palabras, comúnmente debe ser a las 3 de la tarde, algunas veces se celebra un poco más tarde, a las 4. Y en ella, pues nos vamos a enfocar concretamente en el amplio significado de aquellas palabras que nuestro Señor Jesucristo mencionó, ¿verdad? Y que pues grandes padres de la iglesia a lo largo de 2000 años han explorado y profundizado y que tiene tantos significados diferentes. Es un tesoro y que se nos permite en un momento dado ofrecerle a nuestro Señor Jesucristo el pésame y el pésame a su mamá, sobre todo, más bien dicho, ¿verdad? Rendirle un honor y un tributo, besar la cruz, vivir silencio. Y acabar el viernes en la noche en esa peregrinación con la Virgen, ¿verdad? La peregrinación de las antorchas, el pésame a la Virgen, rezar un rosario, el rosario doloroso, vivir ese silencio en la calle, en la noche. ¿Cómo viviría la Virgen? Nosotros que somos marianos, que nos identificamos como hijos de María, excelentísimos, es nuestra espiritualidad, María siempre Virgen. ¿Cómo la vivió? ¿Qué pasó la Virgen en la noche? ¿Cómo era ese contraste de fe y de dolor? ¿Cuál era su dolor? ¿Qué sentía? ¿Cómo expresarle a nuestra madre queridísima que siendo ella tan inocente, podemos nosotros de alguna manera entender por lo que ella pasó? Fíjense, el ejemplo que ahorita puse al principio para contextualizar la Semana Santa, pues se queda corto, ¿verdad? Se queda corto. ¿Qué hacía la Virgen? ¿Oraba? ¿Lloraba? ¿Dejó de cenar? ¿Hizo silencio? ¿Estaba sola? ¿Quién la acompañaba? ¿Qué nos quiere decir Dios con eso? ¿Cómo nos prepara? ¿Cómo nos prepara? Luego, el sábado por la mañana muchas veces es importante escuchar el Anástasis. Por ahí busquen el Anástasis y lean completa esta lectura. Es genial, se las recomiendo, ¿verdad? ¿Qué pasó mientras nuestro Señor Jesucristo estaba muerto? ¿Qué pasó? Dice, descendió a los infiernos. ¿Y eso qué significa? ¿Por quién fue? ¿Fue a conocer a Adán y a Eva? ¿Qué pasó? ¿En dónde estaba el Rey del universo? Ese ser de la Trinidad Santa por el que Dios Padre hizo todo. Todo le pertenece. Murió por nosotros para hacerse como nosotros y redimirnos. Y entonces, ese sábado, ¿qué pasa? Toda la iglesia está cerrada, ¿verdad? Porque está de luto. Y es maravilloso entender que Dios, aún en su muerte, estaba activo, ¿verdad? Dios estaba redimiendo a su pueblo. Dios estaba sacando del limbo o del lugar donde se situaran a todas las almas que antes de su muerte y resurrección estaban perdidas. No veían la gloria de Dios. Él estaba abriendo las puertas del cielo. Que por cielo no me refiero a ese cielo que materialmente conocemos entre nubes y estrellas, sino el cielo hablando de ese lugar donde habita Dios, en el paraíso eterno. Y así recorremos el sábado hasta el momento de la Pascua, hasta llegar a la Pascua, hasta llegar a ese momento de gloria, el evento más importante de toda la humanidad. Nada, nunca, ningún hombre ha resucitado. Nada, nadie, ningún líder político, ni ningún líder religioso en la vida del hombre ha resucitado. Nadie. Solamente Jesucristo. Y pues bueno, entonces llega un momento de fiesta, de gloria, nuestros corazones se alborotan, termina la pasión, termina el dolor, termina el silencio, viene el grito, la alegría, los aplausos, la luz.
Dios nos ha salvado. Dios venció a la muerte. Y pues bien, después de esto se marca el tiempo litúrgico, ¿verdad? Iniciamos la Pascua. Y así inicia la vida de la iglesia, tomados de la mano de María. Entonces, pues bueno, sin extenderme más, con esto concluyo, ¿verdad? Vivir la Semana Santa desde la perspectiva de un caballero de San Miguel Arcángel, pues es esto, todo esto. Ustedes seguramente de aquí recogerán algunas cosas que el Espíritu Santo les inspire y seguramente tendrán una gran Semana Santa, ¿verdad? Llena de Dios. Donde quiera que estemos, en la casa o en la iglesia. En realidad podríamos estar en la iglesia distraídos como lo estamos en la casa. Creo que lo verdaderamente importante va a ser tener un corazón dispuesto y poner de nuestra parte. Entonces, pues bueno, creo que el tiempo se acerca a su límite y no sin antes, pues hacer un pequeño espacio por si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud que quisieran hacer acerca de esta plática, ¿verdad? Antes que nada, pues les quiero agradecer esta oportunidad. Por ahí Salvador me invitó, yo contentísimo de poder estar con ustedes y de compartir esto, ¿verdad? Siempre que uno dice, a la vez recibe, ¿verdad? Y al hacer esta reflexión, pues no sé, revivo muchas cosas de mi vida que me son muy importantes. Entonces, les quiero mandar un caluroso abrazo, exhortarlos a tratar de vivir la Semana Santa desde estas perspectivas que hemos ya platicado. ¿Qué opinan? Ahora sí, que se suelten los micrófonos, Chava. Suéltales por ahí el audio. Yo quisiera decirte algo, Raúl. Me pareció una brillante exposición. Quiero agradecerte por tu testimonio, pero sobre todo quisiera decirle a los caballeros algo que me llama la atención mucho, que quizás si le estuviera dando yo que tengo 62 años o alguien mayor que ya salimos de la época más difícil de nuestra vida, socioeconómicamente hablando, que podemos tener un poco más de tiempo para dedicarle a la iglesia, para formarnos, etcétera, pues a lo mejor pudiéramos haber dicho algo parecido. Pero yo creo que impacta mucho el que lo diga un hombre joven como tú, que estás en la plenitud de tu vida, que estás trabajando, formando familia, formando a tus hijos y te das el tiempo para ser un excelente caballero y dar tu testimonio a todos los que te conocemos. Yo te quiero felicitar y quiero que valoremos esto, que lo veamos desde este punto de vista, porque tenemos también muchos caballeros, sabemos algunos ya pasaditos, ya maduritos, ¿verdad? Pero la mayoría son jóvenes. Entonces, me llena mucho de esperanza esta plática que nos acabas de brindar, porque creo que nos anima mucho a todos estos jóvenes y desde luego a los que ya estamos viejos, ¿verdad? Y pues sí, yo quisiera que si alguien tiene algo que expresar, si tiene alguna pregunta que hacer, ¿verdad? Y quisiera también, desde luego, escuchar a Chava. Sí, claro, Juan, nada más así un pequeño paréntesis. Te agradezco tus palabras. No soy tan joven, tengo 45 años. Puta, soy un 4 chamaco. niños. Mi niño más chiquito tiene 4 años y la más grande tiene 15, va a cumplir 16. Y tienes razón, el tiempo a veces es uno de nuestros principales desafíos, pero Dios es el dueño del tiempo. De alguna manera, cuando uno mete en una caja lo principal, lo demás se acomoda. Cuando metes lo que no es principal, luego lo principal ya no cabe. Por eso es sumamente importante destinarle el tiempo correcto a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo correcto? Pues es todo, pero
estar presente, siempre tenerlo presente, ¿verdad? Te agradezco mucho, mucho tus palabras, en verdad, ¿eh? Y mira, dice uno, viejo, nombre, pero yo me iba a morir, por eso mi testimonio, hombre, que decía, y como aquel que estaba poniendo trigales, bodegas de trigo, ¿verdad? Para vivir, y que dice Dios, insensato, si hoy te vas a morir. Así estaba yo, trabajé y trabajé como loco, y Dios arriba decía, insensato, si vas a quedar ahí electrocutado, hombre, la reja, transformación digital, mira, casi así. Te agradezco mucho, Juan. Chava. Oye, querido Raúl, no, pues te agradezco muchísimo. Yo sentí tus palabras, como siempre, en el corazón. Me hiciste llorar porque, pues, sentí cómo venían desde el alma tus palabras, buscando transformarnos. En lo personal, siempre que te escucho, mueves fibras en mi corazón. Hoy no fue la excepción. Te agradezco muchísimo, primero, tu tiempo. Yo sé que, a diferencia de Tampico, pues las distancias en Monterrey son mucho mayores, tus compromisos laborales con la familia, pero que nos dedicaste este tiempo con mucho cariño. Sentimos todos el amor que nos das como hermano, como caballero, y que nos dejes pues descubrir esta parte, sí, muy humana, pero también este cambio de switch que lograste para santificarte y para cada día pues buscar la santidad, ¿no? Yo creo que no mencionaste específico, ¿verdad? La palabra santidad, pero pues yo creo que toda tu charla nos habló de ella, ¿verdad? De lo que estamos llamados a hacer, y que justamente estos días santos nos dan los elementos, todos los fundamentos de nuestra fe para vivirla. Entonces, esta invitación que tú nos haces, pues es un gran reto, pero creo que la gracia de Dios se derrama muy en especial en estos días, y la veo hoy derramada en ti, que nos lo demuestras, que nos invitas, y nos tiendes una mano pues muy fraterna. Te agradezco de todo corazón, y pues esta es nuestra segunda reunión virtual que hacemos los Caballeros de San Miguel, y pues la engalanaste muchísimo, y estamos todos profundamente agradecidos. Ojalá y un día se haga que podamos recibirte acá en físico. Sí, por supuesto. Fíjate que yo aprovecho también para agradecerles a ustedes, porque todas las veces que uno tiene la oportunidad de hablar de Dios, uno se enriquece, ¿verdad? Muchísimo. Y yo creo que a mí me pasó el día de hoy. Está excelente esta dinámica que hicieron ustedes a través del Zoom. La voy a proponer, porque de aquí de Tampico la vamos a exportar, vas a ver, para otras ciudades, para que se activen los caballeros, para que estemos platicando, catequesis, testimonios, etcétera. Yo me identifico mucho contigo. Mira, de alguna manera yo pienso que cuando nosotros nacimos, y no me refiero en el vientre de nuestra madre, cuando nosotros nacimos en el pensamiento de Dios, hubo un momento del mundo, de la vida, de la historia, de la eternidad, en que Dios nos pensó. A cada uno, a Juan, a Chava, a Raúl, a Esteban, a todos. Dios dedicó un segundo quizás, pero te pensó. Dios pensó una versión de ti, la mejor versión. Y a mí, yo me identifico porque en lo particular pienso que nosotros somos personas que estamos buscando esa versión, que es la mejor versión de nosotros mismos, es la que Dios pensó. Y bueno, nacemos en un entorno que complica esa realidad, ¿verdad? Pero al seguir a Dios vamos buscando esa versión, vamos buscando. No hay que sentirnos nunca que ya llegamos. Siempre hay que estar buscando más y más, y sobre todo, ¿saben qué? Pues no decepcionarnos, ¿verdad? No decepcionarnos de los errores. Hoy damos esta plática y no sé, más al rato vas y cometes un error en casa, en el trabajo, un pecado. Dios también da esas instrucciones para confesarnos, para redimirnos, para perdonarnos. Dios está ahí como un padre que quiere que todo el tiempo tú estés buscándolo, todo el tiempo. Dios es celoso, o sea, Dios no quiere compartirnos.
Dios nos quiere para Él, para su gloria, nos ama. Y entonces, pues, así yo los veo, ¿verdad? Me identifico mucho. Me llenan de verlos a ustedes también, ¿verdad? Entonces, con todo gusto, nada que agradecer, al contrario, ejemplar esta dinámica, ejemplar. Qué lástima que no la grabé, bueno, no sé si por ahí la está grabando, después me la comparten porque... Sí, está grabada la plática, Raúl. En breve yo se las voy a compartir en cuanto termine de hacer el rendering. Sí. Con todo gusto se las... Sí, porque la quiero poner como ejemplo y nota, no de lo que yo platiqué, no, ejemplo de ustedes, ¿verdad? De esta iniciativa que fue de ustedes, que ya es la segunda. ¡Wow! O sea, excelente, ¿verdad? Porque se están saliendo de la trinchera, ¿verdad? Se están saliendo. Seguramente que a cada quien en lo personal le deberá costar algo, ¿verdad? En la casa buscar un rincón donde hablar, otros pues, no le entendían a Zoom y meterte y conseguir de dónde, no sé, y habrá para quien sea muy fácil. Pero Dios sabe qué le cuesta a cada quien este espacio, ¿no? Y ya en la intimidad sabrá recompensar. Así que un súper abrazo. Que no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Sí quiero comentarte y mucho gusto, Raúl, por conocerte. Me conmovió mucho toda tu experiencia, todo tu testimonio. Creo que describe profundamente el sentido de lo que es ser caballero de San Miguel y compartirlo en días como estos, que son que vamos a empezar a vivir la Pascua de Jesús, en momentos que son difíciles para muchas familias poder salir a las iglesias y pues disfrutar de la pasión de Cristo, y que nosotros como caballeros estemos aquí reuniéndonos, como dices tú, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, por no quedarnos con el corazoncito apachurrado por la situación en la que vivimos, sino al contrario, sacar mucho provecho de estas situaciones para salir a la calle, para salir por medio de las tecnologías a compartir este amor de Dios a todos nuestros hermanos. Me da mucho gusto escucharlo tan claro de tu testimonio, toda esta explicación. Si la grabaron, qué padre, porque está para meterla a YouTube y dejarla ahí, porque es fenomenal. Y pues gloria a Dios y a seguir trabajando como caballeros de San Miguel Arcángel, y siempre con el estandarte, ¿verdad?, de nuestra Virgencita María siempre Virgen, ¿verdad?, que nos cobija y nos arropa cuando las cosas no están bien, y siempre saldremos adelante. Pues así es. No, igualmente, Alfredo, ¿verdad? Alfredo García, somos tocayos de apellido. Yo soy Raúl García, tú Alfredo García. Hay varios García ya aquí conectados. Hay varios, ¿verdad? Qué raro. Yo te agradezco también, te agradezco tus palabras y sin lugar a dudas, mira, la realidad es que lo digo con confianza, con la confianza que tengo y con humildad. Dios de todos nosotros tiene grandes testimonios. Yo creo que cada uno de nosotros podría hablar de manera genial siempre y cuando estuviera tratando de vivir esa vida auténtica. Entonces, mis recomendaciones es luchen incansablemente, ¿verdad? Porque así sea. Y incansablemente significa que nos vamos a cansar. Esa es la realidad, nos vamos a cansar, no está fácil. Esto es, Dios sabe que no está fácil, ¿verdad? Que vivir en el mundo está bien cañón, porque
pues eres parte del mundo, no te puedes alejar. Mira, voy a poner un ejemplo rápido. 2 de mis hijos juegan fútbol americano. Pues a veces voy yo a recogerlos y pues hago amistad con los papás que van a recogerlos. Es un ambiente totalmente lejos de la iglesia. Y ves los chats en los que estamos, no, hombre, si vieras las imágenes que se comparten, los chistes que se cuentan y dices, ¿tú qué hago? ¿Me salgo? ¿Me alejo? No, métete y sé en medio de eso, Testimonio. pues, un testimonio, ¿verdad? Con aplomo, sin exagerar, porque luego exageras y te alejas más, ¿verdad? De repente a mí me echan carrilla porque la vez pasada invitaron a una carne asada con cervezas y todo, un viernes, y ustedes saben que la sabatina es algo bien temprano, no, hombre, ya no te levantas y, oye, ya eran como las 2 de la mañana y todavía le seguí. Entonces yo fui el primero en decir, ya me voy. ¿Por qué te vas? ¿Y qué sabe qué? Y empezó la carrilla, ya saben, y les digo, es que voy a rezar el rosario. No, hombre, se rieron como 10 minutos de risa, pensaban que estaba vacilando. Sí, yo también. Y luego les iba yo diciendo, no, sí, me voy a ir a rezar el rosario. Oye, poco a poco, hasta que uno de ellos le dijo, sí, va y lo reza, si es bien mocho. Y, y bueno, pues así quedó, ¿verdad? Y a partir de ahí como que me ven con cara de mocho. Pero en un par de ocasiones, no ha estado de más, que se han acercado algunos de ellos y me han dicho, oye, pues tú qué haces oración, fíjate que traigo este problema, mi esposa tiene este problema de salud, y no, ya digo yo, ay, caray, no, ya llorarán, a todos se los va a ofrecer, no es así como que, entonces es estar ahí, ¿verdad? En los ambientes, cuesta mucho, la verdad es que cuesta mucho, a todos de manera diferente, todos tenemos aprensiones que nos separan, que nos alejan. Es bien difícil, ¿verdad? Porque no vemos a Dios. Y eso está bien difícil. Fíjate, Alfredo, así nada más rápido, perdón por la extensión, pero rapidón. Yo a veces pongo mucho un ejemplo de qué significa hablar de Dios. Y digo, imagínate que todos nosotros tenemos un amigo que es ciego de nacimiento. Es ciego, nunca ha visto nada. Y de pronto nos pregunta, ¿cómo es el color rosa? ¿Cómo es? Híjole, pues ¿cómo se lo explicamos? Y ahí está, ¿verdad? Uno que de repente Juan le dice, mira, pues pruébate un caramelo. Y así de dulce es el color rosa, ¿verdad? Y luego va Chava y le dice, no, mira, toca este terciopelo, tócalo. Así de suave es el color rosa, ¿verdad? Y luego por ahí Josué le dice, no, mira, piensa en tu mamá, piensa en tu mami. Así es el color rosa, ¿verdad? Y Roberto, pues más creativo, saca un perfume de flores y le dice, huélelo. Así es, y así, ¿verdad? Se nos pueden ocurrir varias cosas, pero así es un poco Dios. Así es esto de hablar de Dios. Nadie lo ha visto. Yo no lo he visto. Y nadie de los que estamos en esta plática lo ha visto. Hablamos de Dios por este tipo de experiencias, así como le estamos tratando de explicar al ciego cómo es el color rosa, ¿verdad? Unos dicen que Dios es misericordioso, otros dicen que es todopoderoso, otros dicen que es Padre, otros dicen que es Espíritu, otros... Nos cuesta trabajo, porque nunca lo hemos visto y estamos acostumbrados a explicar de manera racional las cosas, lo que veo, lo que oigo, lo que huelo. Así queremos explicar cómo es el color rosa al ciego. Entonces imagínate que tenemos afuera un montón de amigos que están ciegos y les tenemos que decir cómo es el color rosa, en este caso, cómo es Dios. Y la única manera de hacerlo, de acercarlo, de aproximarlo, pues es así, explicándoselo con sabores, con aromas, con tocarlo, ¿verdad? Esa creatividad solamente nace de la gracia de alguien que está pescado. Nunca van a ser de la gracia de alguien que está alejado, no se puede. Ese está más ciego. Pero alguien que está pescado puede entonces hablarle de que Dios es perdón, de que Dios es misericordia, de que Dios es amor, de que también es justicia, de que Dios es todo. ¿De quién lo aprendimos? De Dios. Dios se reveló. Jesucristo nos lo enseñó. Entonces, así es, Alfredo. Así es esta realidad.
No importa el ambiente en el que estemos, ¿verdad? Tenemos que con energía salir a decir esa experiencia, ¿verdad? Ojalá y pues bueno, no se cansen, no se cansen, aunque se cuenten y, ay, nomás somos 16. ¿Dónde están los 100 que deberíamos ser? No se cansen. Hay que continuar diciéndole al ciego cómo es el color rosa. Entonces, pues bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo, decir algo. Aquí andamos con todo gusto. Sí. Entonces, ya, sin palabras, dice. En silencio. Yo quisiera agregar algo para los hermanos caballeros, es que hagamos todo lo posible por acompañar a nuestro Señor Jesucristo en su pasión, todo lo que esté a nuestro alcance, con toda la creatividad que el Señor nos ha proveído, pero que tratemos, como tú dijiste al principio, de comprender el misterio de la pasión, pero que no nos quedemos en la pasión, que nos quedemos en que todo eso se vivió por amor. O sea, que nos quedemos con eso, que sufrió todo lo que sufrió por amor a nosotros, ¿verdad? El domingo tenemos algunos de nosotros un amigo común, Fray Javier del Ángel, hablaba del perdón y recordaba el Padre Nuestro y nos decía desde la conexión que tuvimos con él allá en Boston que el Padre Nuestro, el Señor Jesús nos enseñó que le pedimos al Padre que perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero primero tenemos que perdonar nosotros. Unos versículos más adelante, si tú no perdonas, o sea, ¿cómo quieres que el Señor te perdone a ti? Entonces, y todo eso, el Señor Jesús en las bienaventuranzas nos lo explicó, nos lo trajo al extremo y lo vivió en su pasión y fue por amor. Y algunas de sus últimas palabras fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces yo siento que por ahí tenemos que quedar. No debemos de quedarnos con el sufrimiento del Señor, sino por qué sufrió el Señor, por qué pasó por todo esto, fue por amor, ¿verdad? Y perdonó a todos los que lo hicieron sufrir, ¿verdad? Para poder llegar a una Pascua gloriosa que nos llene de paz, que nos llene de esperanza, de alegría, ¿verdad? Y bueno, no quiero tampoco extenderme mucho. Sí, claro, pues tomamos tu recomendación y como dices tú, ¿verdad? Pues poner la mirada en la resurrección, ¿verdad? Pues bueno, si ustedes lo ven bien, pues a lo mejor con esto concluimos, no sin antes reciban un afectuoso abrazo de parte de mí y de todos los caballeros de Miguel Arcángel. Yo estoy seguro que acá en Monterrey hay mucho cariño y fraternidad por todos ustedes. Admiramos mucho la obra que se hace en aquellas ciudades en donde de pronto no tienen cercanas a las hermanas. Y bueno, creo yo que el reto es un tanto más difícil. Entonces, por lo mismo les repito mucho, pues no se cansen, ¿verdad? Porque pues la vida es maravillosa en esta tarea. Les mando un fuertísimo abrazo y yo me pongo a las órdenes para que esto suceda con la frecuencia que ustedes lo vean necesario. Podemos preparar con todo gusto algunos temitas de catecismo. Yo me preparo un poquito, lo platicamos, lo exponemos, vamos hablando de las experiencias o de temas de los que existan duda, pues ¿por qué no, verdad? Acerca de los caballeros, acerca de María Siempre Virgen, todo lo que haga falta, ¿verdad?
con todo gusto. Y si usted lo ve necesario, también yo puedo buscar que haya otros interlocutores, ¿verdad? Hay muchos hermanos excelentísimos para ofrecerles una plática, una catequesis, y etcétera. Entonces, pues bueno, feliz Semana Santa. Está excelente. Querido Raúl, quería proponerte si querías cerrar con una oración, nada más para terminar la plática y empezar la Semana Santa. ¿Te parece? Sí, me parece. ¿Quieres tú hacerla? No, tú, por favor. Perfecto. Entonces vamos a hacer nada más una oración un tanto espontánea, si les parece, en el nombre sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, pues antes que nada quisiera darte las gracias por esta oportunidad que nos diste de estar aquí reunidos en tu nombre, de una forma diferente el día de hoy, porque lo hacemos desde nuestra casa. Ahora, Señor, no podemos visitarte en las iglesias, pero sí podemos abrirte las puertas de nuestra casa. Y estás plenamente invitado, Señor. Necesitamos de tu fuerza para hacerlo conscientemente, Señor. Necesitamos de tu fuerza para vencer los obstáculos que se van a presentar en esta Semana Santa. Te queremos expresar, que queremos vivirla plenamente, que queremos que nuestra familia la viva plenamente, Señor. Te queremos pedir también perdón anticipadamente por las ofensas que te hacemos, por nuestra indiferencia, algunas veces de ignorancia, otras veces simplemente de cansancio y de apatía. Pero cualquiera que sea el caso, Señor, queremos expresarte que tú eres el centro de nuestra vida. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo como lo prometiste a tus apóstoles, para que llene nuestro corazón y nuestra mente y podamos esta Semana Santa comprender con mayor amplitud ese misterio. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivirla santamente. Quédate con nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, quien se sacrificó por nosotros. Y lo vamos a hacer culminando con las palabras que el ángel pronunció a la Virgen para anunciar tu venida a este mundo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor nos proteja, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bueno, pues, hermanos, un súper abrazo y estamos en contacto. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Dios, gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Raúl. Buenas noches. Buenas noches. Bye.